Lucas se encontraba nervioso mientras ajustaba su gorra del McDonald's frente al espejo del pequeño baño de empleados. Era su primera noche trabajando en el turno nocturno, y aunque el trabajo prometía ser monótono, necesitaba el dinero. El restaurante estaba en una pequeña ciudad donde no pasaba mucho durante la noche. La idea de tener largas horas de calma parecía, al principio, atractiva. Cuando salió al área de la cocina, lo recibió el sonido constante de las freidoras y las voces tranquilas de sus compañeros de trabajo. No había muchos clientes, solo algunos conductores que paraban por una hamburguesa antes de continuar su viaje en la carretera. «No te preocupes, la noche aquí es fácil», dijo un compañero mayor llamado Raúl, dándole una palmada en la espalda. Raúl era un hombre robusto, de mirada cansada, que parecía haber pasado toda su vida entre las cajas de papas fritas y las máquinas de batidos. «Eso espero», respondió Lucas, con una sonrisa nerviosa. Después de un par de horas, la actividad en el restaurante disminuyó hasta casi detenerse. Solo ellos, las luces fluorescentes y el sonido ocasional de un cliente en la ventanilla. Raúl se acercó a Lucas, que había comenzado a limpiar las mesas en la sección de recreo infantil. «¿Te contaron sobre el muñeco de Ronald?», preguntó Raúl con una sonrisa sarcástica. Lucas frunció el ceño, sin entender. «¿Qué muñeco?». Raúl señaló hacia el depósito al fondo del restaurante. Solía haber un muñeco de Ronald McDonald sentado en la entrada, pero hace años que lo guardaron. Los empleados decían que, bueno, que era raro, como si a veces lo veían moverse. Algunos hasta aseguraban haber escuchado cosas raras cerca de él. Lucas soltó una risa incómoda. «¿Es en serio?». «Tan en serio como cualquier leyenda urbana», contestó Raúl, encogiéndose de hombros. «Pero cuando trabajas aquí de noche, te acostumbras a escuchar cosas. A veces la mente te juega malas pasadas». Lucas se rió, pero el comentario lo dejó con una inquietud persistente. Mientras pasaba el trapo sobre las mesas, sintió que algo lo observaba desde el depósito. Su mirada se desvió hacia la puerta entreabierta, pero no vio nada. Solo el silencio. Se convenció de que era su imaginación. Pero, en lo más profundo, algo le decía que no estaba solo. La noche transcurría sin mayor novedad. Lucas ya había completado sus tareas de limpieza, y el restaurante estaba prácticamente vacío. Apenas pasaba la medianoche, y solo quedaba un cliente distraído comiendo en la esquina más lejana del comedor. Raúl, despreocupado como siempre, estaba en la cocina revisando los suministros. Todo parecía tranquilo. Sin embargo, justo cuando Lucas se disponía a tomar un respiro en la zona de empleados, un sonido inesperado lo sobresaltó. Era un canto, suave y distante, que parecía provenir del depósito. Era una melodía infantil, pero apenas perceptible, como un susurro lejano. Al principio, pensó que tal vez era el sonido de algún aparato del restaurante, o incluso música que alguien había dejado encendida en el área de recreo infantil. Pero cuanto más escuchaba, más extraño se volvía. No era un ruido común, era casi como si alguien estuviera tarareando de manera intencionada, repitiendo la misma secuencia de notas. Lucas miró a su alrededor para ver si algún compañero también lo había notado, pero todos seguían con sus tareas. Decidido a descartar cualquier posibilidad lógica, caminó hacia el depósito, con la sensación de que cada paso lo acercaba a algo desconocido. El canto continuaba, intermitente, como si lo estuvieran invitando a acercarse. Cuando llegó a la puerta del depósito, el sonido cesó abruptamente. No había nada más que silencio. Lucas abrió la puerta y, con el corazón acelerado, miró alrededor. Las estanterías estaban llenas de cajas, suministros de comida y utensilios de cocina. No había señales de nadie, y mucho menos de algún aparato que pudiera estar emitiendo ese sonido. Suspiró aliviado, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, justo cuando se dio la vuelta para regresar al comedor, el canto volvió a sonar, pero esta vez mucho más cerca, casi como si viniera de dentro de la habitación. Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna. No había forma de que alguien más estuviera allí.
El único lugar donde el sonido podía originarse era del rincón más oscuro del depósito, donde estaban almacenados algunos objetos viejos del restaurante, incluidos adornos antiguos y el famoso muñeco de Ronald McDonald del que Raúl le había hablado. Por un segundo, dudó si debía acercarse. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Pero su curiosidad, mezclada con una extraña sensación de obligación, lo llevó a caminar hacia el rincón. La figura del muñeco de Ronald, descolorida por los años, estaba sentada entre cajas, con su sonrisa exagerada congelada en una expresión amigable pero inquietante. Lucas se detuvo frente al muñeco. Todo estaba en silencio nuevamente. Se quedó allí por unos instantes, esperando, como si de alguna manera el muñeco fuera a hacer algo. Pero nada sucedió. Con un suspiro tembloroso, dio media vuelta y salió del depósito. Cuando regresó al comedor, trató de contarle a Raúl lo que había escuchado. ¿Has oído alguna vez, como un canto, en el depósito? Raúl, ocupado revisando la lista de suministros, ni siquiera levantó la vista. Ah, claro, claro. Todos los que trabajan aquí de noche dicen escuchar cosas. Pero es solo tu cabeza. Estas horas son raras, te hacen imaginar cosas. Lucas trató de sonreír, pero el malestar no lo abandonaba. Sabía lo que había escuchado. No era imaginación. A lo lejos, desde el depósito, creyó escuchar el eco de una risita infantil, apagada y distante, pero definitivamente presente. La madrugada avanzaba, y Lucas no podía dejar de pensar en lo que había escuchado en el depósito. La sensación de que algo no estaba bien lo mantenía alerta. Las horas pasaban lentamente, y el restaurante seguía en su tranquila rutina nocturna. Sin embargo, la inquietud en su interior no hacía más que crecer. A medida que la noche avanzaba, el equipo de empleados disminuyó. Algunos se retiraron a sus casas, dejando solo a Lucas, Raúl, y otro compañero que se ocupaba de la cocina. La sensación de vacío en el lugar hacía que cada sonido se amplificara, volviendo todo más siniestro. Lucas decidió que lo mejor sería distraerse con el trabajo, así que tomó una escoba y comenzó a barrer el comedor. El sonido rítmico del cepillo sobre el suelo lo calmaba, pero no por mucho tiempo. A lo lejos, desde el área de recreo infantil, algo llamó su atención. Giró la cabeza y lo vio. Al principio, pensó que su mente lo estaba engañando, pero no. Algo se había movido. El muñeco de Ronald McDonald, que siempre había estado sentado en su lugar, ahora no estaba. Lo había visto claramente en el depósito, cubierto de polvo, olvidado por los años. ¿Cómo podía estar allí ahora, en la esquina de la sección de recreo, sentado con esa misma sonrisa inquietante? Lucas dejó caer la escoba de inmediato. La sangre se le heló en las venas mientras caminaba lentamente hacia el muñeco, tratando de entender lo que estaba viendo. No podía ser el mismo, pero sus ojos no lo engañaban. Era Ronald, con su traje amarillo y rojo, esa sonrisa pintada de manera grotesca en su rostro blanco, y esos ojos que, por algún motivo, ahora parecían vivos. Se acercó con cautela, su corazón latiendo desbocado. Quería llamar a Raúl, pero algo dentro de él lo obligaba a enfrentar esa escena solo. Cuando estuvo a pocos pasos del muñeco, se dio cuenta de algo aún más perturbador: los brazos de Ronald estaban en una posición diferente. Estaban extendidos hacia adelante, como si estuviera a punto de levantarse. Lucas sintió una mezcla de horror y confusión. No había ninguna razón lógica para que ese muñeco se moviera. Había algo más en juego, algo que desafiaba cualquier explicación racional. En ese momento, sintió que lo observaban, no solo desde el muñeco, sino desde cada rincón del oscuro restaurante. De repente, un ruido metálico retumbó en la cocina, rompiendo el silencio tenso. Lucas dio un salto y corrió hacia el sonido, aliviado por la distracción, aunque sabía que el muñeco de Ronald seguía allí, vigilándolo. Cuando llegó a la cocina, encontró a Raúl mirando una bandeja que había caído al suelo. «Ah, perdón», dijo Raúl, levantando la bandeja con una sonrisa despreocupada. «Se me cayó». Lucas trató de disimular su agitación. «Oye, Raúl,
el muñeco de Ronald está en la zona de recreo. Raúl se giró y frunció el ceño. ¿Qué dices? El muñeco. Está sentado allá afuera, en la sección infantil. No debería estar allí, lo vi en el depósito antes. Raúl lo miró fijamente durante unos segundos, luego soltó una carcajada. ¿Estás bromeando? Ese muñeco ha estado guardado por años. Lucas, con una mezcla de frustración y miedo, lo arrastró hacia el comedor. Cuando llegaron a la sección de recreo, ambos se detuvieron en seco. El muñeco ya no estaba allí. La esquina donde lo había visto estaba vacía, como si nada hubiera sucedido. Raúl lo miró con una expresión de incredulidad. Estás viendo cosas, amigo. Te lo dije, estas horas te afectan. Lucas intentó replicar, pero no encontró las palabras. ¿Cómo podía explicarle lo que había visto? ¿Y si Raúl tenía razón? ¿Y si solo estaba imaginando todo? Pero la sensación de que algo oscuro y retorcido acechaba en el restaurante no lo dejaba en paz. De fondo, desde el depósito, el tarareo volvió a escucharse, más claro y amenazante que nunca. La tensión de la noche se acumulaba sobre los hombros de Lucas, quien no podía quitarse de la cabeza lo que había visto. Aunque Raúl lo había tomado a broma, Lucas sabía que algo extraño estaba ocurriendo en el restaurante. Mientras seguía con sus tareas, el sonido del tarareo y la imagen del muñeco de Ronald McDonald seguían acechando su mente. Cuando llegó la hora de la pausa, Lucas decidió sentarse en la pequeña sala de empleados. El silencio era inquietante. Cerró los ojos por un momento, tratando de relajarse, pero apenas su mente empezó a descansar, un ruido familiar lo sacudió, el mismo tarareo, pero esta vez, mucho más cerca, justo detrás de la puerta de la sala. Abrió los ojos de golpe, con el corazón acelerado, y se puso de pie. Respiró hondo y, con un impulso de valentía o desesperación, abrió la puerta. El pasillo estaba vacío. El tarareo se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Con cada paso que daba hacia el comedor, la sensación de estar siendo observado se volvía más intensa. Al llegar al área principal, todo estaba en calma. Pero algo dentro de Lucas lo empujaba a seguir investigando. No podía simplemente ignorar lo que había visto y oído. Decidió volver al depósito, el lugar donde todo había comenzado. El depósito estaba oscuro, más de lo normal, como si la luz del pasillo se negara a entrar. Lucas encendió la linterna de su celular y avanzó con cautela. Las sombras que se proyectaban en las paredes lo hacían sentir aún más incómodo. Caminó hasta el rincón donde antes había visto el muñeco. Todo parecía en orden, las cajas en su lugar, las estanterías llenas de suministros, y ni rastro del muñeco. Se giró para marcharse, pero en ese momento, su linterna iluminó algo que no debería estar allí. En una de las estanterías, justo frente a él, el muñeco de Ronald McDonald estaba sentado nuevamente, con la misma sonrisa inquietante, como si nunca se hubiera movido. Pero había algo diferente esta vez. Los ojos de la figura, antes vacíos e inertes, ahora parecían observarlo fijamente. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. De repente, las luces del depósito parpadearon, y el tarareo comenzó de nuevo, esta vez envolviéndolo completamente. El sonido era agudo, perturbador, como si alguien estuviera cantando justo al lado de él, pero no había nadie más en la habitación. El terror se apoderó de Lucas, quien retrocedió lentamente, con los ojos fijos en el muñeco. Entonces, el tarareo se detuvo, pero algo peor sucedió. Los brazos del muñeco comenzaron a moverse lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño. Los dedos de plástico crujieron mientras se extendían hacia él. Lucas no podía moverse, estaba paralizado por el miedo. Todo en su cuerpo le decía que corriera, pero sus piernas no respondían. En ese momento, escuchó algo aún más aterrador, una voz suave, infantil y distorsionada, que emanaba del muñeco. ¿Quieres jugar conmigo, Lucas? La voz resonó en la cabeza de Lucas, como si viniera de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Con un grito ahogado,
finalmente logró moverse, retrocediendo hacia la salida del depósito. Cerró la puerta de golpe detrás de él, respirando con dificultad, pero el eco de la voz seguía repitiéndose en su mente. Corrió hacia la cocina, donde Raúl lo miraba con preocupación. ¿Qué te pasa? Estás pálido. Lucas trató de hablar, de contar lo que había visto y oído, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Estaba demasiado asustado, incapaz de formar una oración coherente. Todo lo que pudo hacer fue señalar hacia el depósito. Raúl, sin entender, lo siguió, aunque con más calma. Cuando llegaron al depósito, Lucas se negó a entrar de nuevo. Raúl, visiblemente escéptico, abrió la puerta y encendió la luz. El muñeco seguía en su lugar, pero ahora parecía completamente inofensivo, como si nunca se hubiera movido. No hay nada aquí, hombre, dijo Raúl, cerrando la puerta. Estás agotado. Quizá deberías ir a casa. Lucas no dijo nada, pero sabía que algo estaba profundamente mal en ese lugar. Sentía que el muñeco no solo lo estaba acechando, sino que quería algo de él, algo que no podía entender del todo. Mientras Raúl volvía a sus tareas, Lucas decidió quedarse en la sala de empleados, intentando calmar su mente, pero sabía que las cosas no terminarían allí. El tarareo volvió, esta vez más bajo, pero constante, como una advertencia de que la pesadilla apenas estaba comenzando. La mañana finalmente llegó, pero para Lucas, las primeras luces del día no trajeron alivio. Se había quedado en la sala de empleados, tratando de ignorar el tarareo que persistía en su cabeza, como un eco fantasmal que no podía silenciar. Raúl se despidió al final de su turno, dejando a Lucas solo con sus pensamientos y el perturbador incidente de la noche anterior. Después de unas horas de descanso, Lucas decidió que no podía quedarse con la incertidumbre. Necesitaba respuestas. Al regresar para su siguiente turno, comenzó a preguntar a sus compañeros de trabajo sobre el muñeco de Ronald McDonald. Aunque algunos lo recordaban vagamente como parte de la decoración del restaurante en años anteriores, nadie sabía por qué había sido guardado en el depósito, ni mucho menos por qué había empezado a moverse. Mientras trabajaban en el mural, Lucas sintió que la presencia de Matías estaba allí con ellos. El tarareo, que antes le resultaba aterrador, se convirtió en una melodía reconfortante. Las risas de sus compañeros resonaban en el aire, y con cada trazo en la pared, sentía que el niño recuperaba su voz. El día del homenaje llegó, y todos los empleados del McDonald's se reunieron en el depósito. Se organizó una pequeña ceremonia con palabras de gratitud hacia Matías y su familia. Cada uno compartió su contribución al mural, llenando el lugar de amor y risas, como si el niño estuviera presente en sus corazones. Al finalizar, Lucas sintió una profunda satisfacción. No solo habían honrado la memoria de Matías, sino que también habían creado una comunidad más unida. Mientras miraba el mural lleno de colores y risas, supo que había hecho lo correcto. El niño ya no estaba atrapado en el silencio, su historia estaba viva y resonaba entre ellos. Pero mientras la ceremonia terminaba, Lucas sintió una presencia más fuerte que nunca. Miró hacia el muñeco de Ronald McDonald y vio que su sonrisa, antes inquietante, parecía ahora más genuina, como si Matías finalmente estuviera en paz. Después de la emotiva ceremonia en el depósito, Lucas sintió que había logrado algo significativo. La historia de Matías había sido recordada, y su espíritu parecía más presente que nunca. Sin embargo, había una sensación de que la historia aún no había terminado. A medida que pasaban los días, Lucas se dio cuenta de que había algo más que debía hacer para liberar completamente al niño. Durante su turno, Lucas comenzó a notar pequeñas señales que lo guiaban hacia el muñeco de Ronald McDonald. A veces, se encontraba frente a él, como si su presencia lo llamara. Una noche, mientras limpiaba el restaurante, escuchó una risa infantil que resonaba en el aire, y se sintió impulsado a acercarse al muñeco. ¿Qué más necesitas?, le preguntó, sintiendo una conexión más fuerte que nunca. El muñeco no respondió, pero Lucas sintió que la atmósfera a su alrededor se volvía más cálida. Era como si Matías intentara comunicar algo más profundo.
Fue entonces cuando se le ocurrió que tal vez debía ofrecerle al niño algo que nunca tuvo la oportunidad de experimentar, un verdadero adiós. En la siguiente ceremonia, Lucas decidió organizar un evento especial. Quería reunir a los antiguos empleados del McDonald's, así como a la comunidad que había estado afectada por la desaparición de Matías. Quería que todos tuvieran la oportunidad de recordar al niño y despedirse de él de una manera significativa. Juntos, podrían celebrar su vida y ofrecerle la despedida que merecía. Lucas se dedicó a planificar el evento, contactando a antiguos empleados y a la familia de Matías. Fue un proceso difícil, muchos no querían recordar la tragedia, pero Lucas se mantuvo firme en su convicción de que era necesario. Su pasión y determinación comenzaron a inspirar a otros, y pronto logró reunir a un grupo entusiasta dispuesto a ayudar. El día del evento, el McDonald's se transformó. Decoraciones alegóricas a Matías adornaban el lugar, globos, dibujos de niños y recuerdos de su vida. Había un área especial dedicada al mural que habían creado, donde los asistentes podían dejar mensajes y dibujos para Matías. Mientras la gente comenzaba a llegar, Lucas sintió una mezcla de nervios y emoción. Cuando vio a la familia de Matías entrar, su corazón se apretó. La madre del niño, con lágrimas en los ojos, se acercó a Lucas y le agradeció por organizar todo. «Significa mucho para nosotros», dijo ella, su voz temblorosa. «No hemos podido cerrar este capítulo de nuestras vidas». La ceremonia comenzó con palabras de los empleados actuales y antiguos, recordando anécdotas divertidas sobre Matías. Cada historia resonaba con amor y nostalgia, y a medida que la gente compartía, Lucas sentía que Matías se acercaba un poco más a la luz. Finalmente, llegó el momento que Lucas había estado esperando, la despedida. Cada persona, desde los empleados hasta los miembros de la familia de Matías, se acercó al muñeco de Ronald McDonald. Llevaban flores, cartas y dibujos, creando un altar improvisado a su alrededor. Cuando fue el turno de Lucas, se sintió abrumado. Se acercó al muñeco, colocó una carta en sus manos y habló con sinceridad. «Matías, hoy estamos aquí para despedirnos de ti. Queremos que sepas que siempre serás parte de nosotros y de este lugar. No te olvidaremos, y siempre recordaré la luz que trajiste a nuestras vidas». Con la voz entrecortada, Lucas sintió que el aire se llenaba de una energía liberadora. El ambiente se volvió casi mágico, como si el tiempo se detuviera. Todos los asistentes se unieron en un círculo, y juntos comenzaron a cantar una canción que Matías solía cantar. Fue un momento catártico, donde las risas y las lágrimas se entrelazaron. A medida que la canción llegaba a su fin, Lucas notó que la sonrisa del muñeco de Ronald McDonald parecía más brillante. Fue como si Matías finalmente hubiera encontrado su paz. La atmósfera estaba llena de amor y sanación, y Lucas sintió que la conexión que había forjado con el niño había cumplido su propósito. El evento terminó con abrazos, risas y la promesa de mantener viva la memoria de Matías. Al despedirse, Lucas se sintió más ligero, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Había encontrado su propósito y había ayudado a otros a encontrar el suyo. Esa noche, después de que todos se fueron, Lucas se quedó solo en el restaurante. Miró el muñeco de Ronald McDonald, y sintió una oleada de gratitud y alegría. «Lo hicimos, Matías», susurró. «Estás libre ahora». Mientras se preparaba para cerrar, una suave brisa recorrió el restaurante, y el tarareo infantil resonó una vez más. Esta vez, sin embargo, era un canto de alegría, lleno de libertad y felicidad. Lucas sonrió, sintiendo que, al fin, Matías había encontrado su camino hacia la luz. Después de la emotiva despedida, Lucas sintió que una nueva vida había florecido en el McDonald's. Sin embargo, había una sensación persistente de que su conexión con Matías aún no estaba completamente cerrada. A medida que pasaban las semanas, los ecos de su risa y la calidez de su espíritu seguían presentes, guiando a Lucas en su trabajo diario. Una noche, mientras limpiaba el restaurante después del cierre, Lucas se encontró nuevamente frente al muñeco de Ronald McDonald. Una luz tenue iluminaba la habitación, creando sombras que bailaban en las paredes. Era una atmósfera tranquila,
pero la inquietud de lo desconocido comenzaba a hacerse presente. Con una mezcla de valentía y curiosidad, decidió hablarle al muñeco una vez más. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó Lucas, sintiendo que las palabras resonaban en el aire como un eco. De repente, una ráfaga de viento atravesó la sala, y las luces parpadearon. Lucas sintió una presencia abrumadora, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. En ese instante, un sonido leve, casi imperceptible, llenó el aire, una risa suave que parecía provenir del interior del muñeco. Lucas se sintió impulsado a actuar. Sin pensarlo, comenzó a investigar la historia del restaurante más a fondo. Días después, mientras revisaba antiguos registros, encontró un documento que contenía detalles sobre la familia de Matías y su conexión con el McDonald's. La información lo dejó sorprendido. El niño no solo había sido un cliente, sino que su familia había sido una de las primeras en apoyar la apertura del restaurante. Era evidente que había un vínculo emocional entre Matías y el lugar. Con esta nueva información, Lucas decidió que necesitaba compartirla con todos. Organizó una reunión con sus compañeros de trabajo y les habló de sus descubrimientos. Les explicó que Matías había sido parte de la historia del McDonald's de una manera más profunda de lo que habían imaginado. A medida que Lucas hablaba, la emoción crecía entre sus compañeros. No solo estamos honrando su memoria, les dijo, sino que estamos conectando con su legado. Debemos asegurarnos de que nunca sea olvidado. La idea de honrar el legado de Matías resonó en todos. Juntos, decidieron crear un día de conmemoración anual en el McDonald's, donde celebrarían la vida del niño y compartirían su historia con la comunidad. El día se llenaría de actividades, juegos y recuerdos, asegurándose de que cada año, Matías viviera en los corazones de todos. El día de la conmemoración llegó, y el McDonald's se transformó en un lugar de alegría y celebración. Los empleados estaban vestidos con camisetas personalizadas que llevaban el rostro sonriente de Matías. Los clientes entraban y salían, disfrutando de juegos y actividades que recordaban la esencia del niño. Había un rincón especial donde las personas podían escribir mensajes y recuerdos en una pizarra gigante, creando un mosaico de amor y memoria. Mientras Lucas observaba a la comunidad reunida, sintió una oleada de satisfacción. Había logrado lo que se propuso, recordar a Matías y celebrar su vida de una manera que resonara en los corazones de todos. En ese momento, se sintió conectado no solo con el niño, sino también con todos los que estaban allí. Al caer la tarde, Lucas se acercó al altar que habían creado en honor a Matías. Colocó flores frescas y encendió una vela, dedicando un momento de silencio. Con los ojos cerrados, se permitió sentir la energía del lugar, la conexión entre todos los presentes y la memoria de Matías. De repente, un susurro suave atravesó el aire, y Lucas sintió que la atmósfera se llenaba de calidez. Era como si la presencia de Matías estuviera entre ellos, disfrutando del amor y la alegría que todos compartían. Al abrir los ojos, Lucas vio a un grupo de niños riendo y jugando cerca del altar, y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Gracias, Matías», susurró Lucas, sintiendo que el niño había encontrado su paz. Mientras la celebración continuaba, Lucas se dio cuenta de que no solo había sanado a Matías, sino también a sí mismo y a su comunidad. La conexión que habían creado era poderosa, y todos habían aprendido a apreciar la importancia de recordar a aquellos que habían partido. Al final del día, mientras la última luz del sol se desvanecía, Lucas sintió que una etapa importante de su vida llegaba a su fin. Había dejado atrás el dolor y el miedo que lo habían acompañado durante tanto tiempo. En su lugar, había encontrado una nueva familia y un sentido renovado de propósito. Matías ya no era solo un niño perdido, sino un símbolo de amor y conexión. Esa noche, al regresar a casa, Lucas miró el muñeco de Ronald McDonald que aún estaba en el restaurante. Sin embargo, en lugar de la inquietud que alguna vez sintió, ahora había una sensación de paz. Había aprendido que la memoria es un poderoso legado, y aunque Matías ya no estaba físicamente presente, su espíritu viviría por siempre en los corazones de aquellos que lo amaban. Los días pasaron y el McDonald's continuó siendo un lugar de alegría y celebración.
La conmemoración de Matías se convirtió en una tradición esperada por la comunidad, donde las familias venían a compartir risas, historias y recuerdos. Lucas había encontrado en esta celebración no solo un propósito, sino también una nueva familia que lo apoyaba incondicionalmente. Sin embargo, había algo más que lo impulsaba. Un día, mientras organizaba los preparativos para el próximo evento, Lucas sintió un impulso inexplicable de revisar nuevamente el álbum de fotos de Matías que había encontrado en sus investigaciones. A medida que pasaba las páginas, sonrisas y recuerdos cobraban vida, y con cada imagen, una conexión más profunda florecía en su interior. Era como si cada rayo de luz que iluminaba las fotografías estuviera revelando algo más grande que él. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Matías no solo había dejado una huella en el restaurante, sino en su propia vida. Recordó la risa del niño, su pasión por la vida y la forma en que había impactado a todos a su alrededor. Así, Lucas tomó la decisión de crear un pequeño libro en honor a Matías, donde recogería las historias y recuerdos de aquellos que habían compartido sus vidas con el niño. Con el apoyo de sus compañeros, Lucas comenzó a recopilar relatos y anécdotas. Se sentaron juntos a escribir, a recordar y a reír, creando un retrato vívido de Matías. Cada historia que escribían traía consigo risas, lágrimas y una profunda sensación de conexión. A través de esta experiencia, Lucas comprendió que el legado de Matías iba más allá de su vida, que era un símbolo de esperanza y amor que resonaría en la comunidad por generaciones. Cuando el libro finalmente estuvo listo, Lucas decidió organizar una presentación. Invitó a toda la comunidad a un evento especial donde compartirían las historias y celebrarían la vida de Matías una vez más. El día del evento, el McDonald's se llenó de risas y sonrisas mientras las personas se reunían para honrar al niño que había tocado sus corazones. Durante la presentación, Lucas se sintió abrumado por la emoción al ver a tantas personas reunidas, unidas por un mismo propósito. Compartió algunas de las historias más conmovedoras, y cada risa y lágrima en el aire reafirmaba el impacto que Matías había tenido en sus vidas. Este libro no solo cuenta la historia de Matías, dijo Lucas con la voz entrecortada. Es un recordatorio de la importancia de recordar y honrar a aquellos que amamos. Matías nos enseñó a ver la belleza en lo simple, a reír y a celebrar la vida. Mientras las historias eran contadas, la atmósfera se tornó mágica. Todos se unieron en un círculo, compartiendo sus recuerdos y celebrando la alegría de tener conocido a Matías. La risa resonaba en el aire, creando un puente entre el pasado y el presente. Lucas miró a su alrededor y sintió que, finalmente, la comunidad había encontrado la paz y la conexión que tanto necesitaban. La noche concluyó con una suelta de globos, cada uno representando un recuerdo especial de Matías. Los globos se elevaron hacia el cielo, llevando consigo las risas y las historias compartidas. En ese momento, Lucas sintió que la luz de Matías iluminaba no solo el McDonald's, sino también los corazones de todos los presentes. Con el paso del tiempo, el libro se convirtió en un legado que se compartió en la comunidad. Cada nuevo miembro del personal, cada visitante que entraba al McDonald's, podía leer las historias y sentir la esencia de Matías. La memoria del niño siguió viva, un recordatorio constante de que el amor nunca muere y que siempre hay un espacio para la esperanza. Lucas, por su parte, había encontrado su propósito. A través de su conexión con Matías, había aprendido a apreciar cada momento de la vida y a encontrar la belleza en los lugares más inesperados. Se convirtió en un defensor de la comunidad, promoviendo la importancia de recordar y honrar a quienes han partido.